Ahora sí. Ya, la ayudantía de hoy vamos a ver un par de ejercicios más de máquinas de corriente continua. Primero de motor serie, bueno, primero y segundo ejercicio de motor serie, ejercicio 3 de motor shunt o conexión paralela, ejercicio 4 también, motor shunt, y ejercicio 5 motor shunt, todos de corriente continua. Así que vamos a copiar el ejercicio 1. No. Ayudantía. Ayudantía número 9. Y voy a quitar mi tab. Antes de continuar, ¿se escucha bien y se ve bien mi pantalla? Ya, muchas gracias. Entonces ahora voy a pegar el ejercicio 1. Bueno, el ejercicio 1 es de un motor serie que gira a 200 RPM y toma una corriente de 75 amperes a 500 volts. La resistencia de armadura más la de campo serie es igual a 0,22 ohm. ¿Cuál será la velocidad del motor si a torque constante el voltaje se incrementa en un 20% o se reduce en un 20%, suponiendo que no hay saturación? Ya. En primer lugar, vamos a ver qué pasa con la corriente si el torque es constante. Entonces, recapitulando, ¿cierto? La tensión inducida es igual a Kφ por omega, ¿cierto? Con omega la velocidad de rotación del rotor. Pero ahora Kφ ya no es constante porque no hay excitación dividida ni en paralela. Kφ, ¿cierto? Es K por corriente de flujo por omega. Como está en serie, entonces la corriente de flujo es igual a la corriente de armadura. Entonces la tensión inducida es finalmente K por IA por omega. Ya. Entonces tenemos que la potencia electromagnética es igual a la tensión inducida por la corriente de armadura. La potencia, entonces, va a ser igual a K por la corriente de armadura por omega por la corriente de armadura nuevamente. Entonces, la potencia electromagnética es igual a K por omega, ¿cierto? Reordenando por la corriente de armadura al cuadrado. Ahora, tenemos esta primera ecuación para la potencia electromagnética. Pero también nosotros sabemos que la potencia electromagnética, ¿cierto? Despreciando las pérdidas, podría ser igual al torque electromagnético por omega. ¿Sí? Entonces igualamos estas dos expresiones. Entonces tenemos que K por omega por la corriente de armadura al cuadrado es igual al torque por omega, torque electromagnético. Entonces despejamos aquí omega y tenemos que el torque electromagnético es igual a la corriente al cuadrado por omega. O sea, por K, digo, por K. K es constante, ¿cierto? K es una constante. Entonces, si K es constante y el torque electromagnético, como se nos dice, bueno, despreciando las pérdidas, vamos a decir que el torque electromagnético es igual al torque de la carga, y el torque de la carga es constante. Entonces, por lo tanto, ¿cierto? La corriente de armadura tiene que ser constante, ¿cierto? Para que el torque sea el mismo.
Entonces, vamos a poner aquí un punto. De aquí se desprende que como el torque es constante, entonces la corriente es la misma. Ya, entonces, ¿se entendió hasta ahí, cierto? ¿Alguna duda, algo que no haya quedado claro? ¿Alguna parte que me haya ido muy rápido? Sí se entendió. Ya, gracias. Entonces, vamos a poner esto como el paso 1, ¿cierto? Entonces, segundo paso va a ser resolver el circuito. Entonces, tenemos una tensión inducida, una resistencia total de 0,22, si no me equivoco, 0,22. 0,22 ohm y una tensión de entrada igual a, dice que se aumenta la tensión en un 20%, o sea, serían los 500 volts, si no me equivoco, sí, 500 volts por 1,2 y esto nos da 600 volts. Y como dijimos ya que la corriente va a ser la misma y la corriente de 75 amperes, entonces tenemos que la tensión inducida, ¿cierto? Es la tensión de entrada menos la corriente por la resistencia. Nuestra tensión inducida va a ser los 600 menos 75 por 0,22. Y eso me da 583,5. Estos son volts. Entonces, ¿qué pasa entonces con cuál será la velocidad? ¿Cómo sabemos la velocidad? La velocidad la podemos sacar debido a que la tensión inducida es igual a Kφ por omega, donde Kφ es igual a K por IF, pero como ya dijimos que IF es constante, entonces Kφ es constante. Entonces, tenemos que sacar Kφ para poder obtener la velocidad. Y Kφ lo vamos a obtener del dato nominal del motor. Entonces, vamos a hacer el paso 2, paso 3. Kφ de la operación nominal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nuevamente el circuito equivalente. Tensión inducida, resistencia, el voltaje de entrada ahora es el nominal, 500 volts. Y como dijimos, es la misma corriente, 75 amperes. Esta es 0,22. Entonces la tensión inducida es igual a la tensión de entrada, ¿cierto? Menos la resistencia por la corriente. Entonces la tensión inducida
son 500 menos 75 por 0,22. Y eso da 483,5. Entonces, como sabemos que la tensión inducida es igual a Kφ por omega, y omega lo tenemos ya que el enunciado dice que gira 200 RPM. Entonces, Kφ es igual a la tensión inducida dividido por omega, que serían 483,5, estos son volts, dividido por 200 por pi dividido en 30, ¿cierto? Porque tiene que ser en velocidad angular. Entonces sería 483,5 dividido 200 por pi dividido en 30. Y eso a mí me da 23,085. Y estos son volts segundo. Si la corriente fuese distinta para los dos casos, habría que sacar entonces K, como K por IF es igual a Kφ. Pero como la corriente es la misma, entonces Kφ es el mismo. Entonces, volvemos al paso 2, ¿cierto? Donde teníamos que la tensión inducida es Kφ por omega. Entonces, 4, ahora sí podemos calcular la velocidad. Y con la tensión inducida que sacamos anteriormente, 583,5. Entonces, omega, ¿cierto? Vendría siendo la tensión inducida dividida en Kφ. Lo hago por paso por aquí ordenado. Como la tensión inducida es igual a Kφ por omega, entonces omega es igual a la tensión inducida dividida en Kφ, que serían 583,5 dividido 23,085. Y eso nos da 25,276 radianes por segundo. Y si esto lo pasamos a RPM por 30 dividido en pi, ¿cierto? Da 241,37 RPM. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O algo entre medio que no haya quedado claro? Todo bien, gracias. Entonces, hasta ahí ya tenemos resuelto la parte A. ¿Qué pasa cuando se incrementa un 20% el voltaje? Y ahora, ¿qué pasa si se reduce en un 20% el voltaje? Entonces, letra B. ¿Qué sucede si se reduce en 20% el voltaje? Entonces, volvemos a resolver el circuito bajo la misma premisa, ¿cierto? De que al ser el mismo torque es la misma corriente.
Pero ahora el voltaje se reduce en 20%, o sea, sería 500 por 0,8. Y eso nos da 400 volts. Y tenemos que la corriente es la misma, de 75 amperes. Entonces, la tensión inducida es igual al voltaje de entrada menos la resistencia por la corriente, que serían 400 menos 0,22 por 75. Entonces esto nos da 400 menos 0,22 por 75, 383,5. Entonces, como ya sabemos que es la misma corriente, como es la misma corriente, entonces no cambia Kφ, ¿cierto? Recordando que la tensión inducida es igual a Kφ por omega. Entonces omega va a ser la tensión inducida que acabamos de calcular, ¿cierto? Dividido por Kφ, que es igual a 383,5, dividido por el Kφ que calculamos anteriormente, que es de 23,085. 23,085. Y esto me está dando a mí 16,61 radianes por segundo. Si pasamos esto a RPM por 30 dividido en pi, da 158,61 RPM. ¿Sí? ¿Se entendió todo hasta aquí? ¿O algo que no haya quedado claro entre medio? Todo bien hasta el momento. Ya, gracias. Entonces, pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Ya, dice, un motor serie toma una corriente de 40 amperes a 500 volts y gira a 1000 RPM. ¿Cuánto debe reducirse el flujo en porcentaje? Si con carga reducida el motor toma 19 amperes a 1600 RPM, la resistencia de armadura más la resistencia del campo serie es de 0,4 ohms. Entonces, vamos a calcular Kφ para ambos casos. No sé qué pasó aquí. ¿Cómo fue que arreglé esta serie? Ahí sí. Entonces, para el primer caso, ¿cierto? O caso cero, mejor, caso cero, ¿cierto? La tensión inducida es igual al voltaje de entrada menos la resistencia total, ¿cierto? Porque es en serie por la corriente. La tensión inducida, entonces, son los 500 volts menos 0,4 por la corriente de armadura, que serían de 40 amperes.
Entonces la tensión inducida serían 500 menos 0.4 por 40. Serían 484 volts. Lo vamos a poner ya tensión inducida 0. Entonces, como sabemos que la tensión inducida es igual a Kφ por omega y tenemos omega, entonces podemos calcular Kφ. Entonces Kφ, ¿cierto? Es la tensión inducida dividido omega. Entonces Kφ 0 es igual a 484 dividido omega, que en este caso son 1000 RPM, entonces sería 1000 por pi dividido en 30. Entonces, y eso a mí me da 4,62 volts segundo. Ahora, si hacemos el caso 1, le vamos a poner donde se tiene que con carga reducida el motor toma 19 amperes a 1600 RPM. Entonces tenemos que la tensión inducida 1, ¿cierto? Vendrían siendo el voltaje de entrada, que sería el mismo, menos 0,4 por la corriente de armadura 1. Entonces la tensión de armadura 1 va a ser igual a los mismos 500 volts menos 0,4 por 19. Que sería 492,4 volts, ¿cierto? Entonces ahora si sacamos Kφ 1, ¿cierto? Vendría siendo 492,4 dividido por la velocidad, que sería 1600 por pi dividido en 30. Y eso a mí me da 2,93. No, 2,94 aproximadamente volts segundo. Entonces, ¿cuánto se redujo? Porcentaje de reducción, ¿cierto? Que se calcula similar a lo que sería la regulación de voltaje. Sería 2,94, ¿cierto? Menos 4,62 dividido 4,62. Y eso a mí me da menos 0,36. Lo que vendría siendo aproximadamente un 36. Bueno, si ponemos más decimales, 36. Lo que vendría siendo aproximadamente un menos 36,36%. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna duda? En el caso 0, en el caso 1 cambia. En el caso 1 cambia la corriente. Sí, no sé si esa es la pregunta. Que sería No esta es que está que ahí. en el caso 0 ocupaste W como 1000 y en el caso 1 como 1600. Ah, sí, es que, claro, para el primer caso dice que toma una corriente de 40 amperes, 500 volts y gira a 1000 RPM, ¿cierto? Ah, ya, ya. Sí, sí, ahí caché. Aquí 19 amperes a 1600 RPM. Ya, vale, vale. Gracias a ti.
No sé si habrá alguna otra duda, sino para pasar al siguiente. Ya, si no hay duda, pasamos al siguiente. Entonces, ejercicio 3. Ya, un motor shunt, ¿cierto? O paralelo, de 25 HP y 120 volts, tiene una velocidad nominal de 900 RPM y una corriente de armadura de 175 amperes y una resistencia de armadura de 0,026 ohm. Si se inserta una resistencia de 1,5 ohm en serie con el circuito de armadura para frenar el motor, determine la corriente de armadura y el torque retardante inmediatamente después del comienzo del frenado. Un segundo que... Ahí sí. Entonces, recordando lo que habíamos visto en la ayudantía anterior, ¿cierto? Las variables eléctricas son mucho más rápidas que las mecánicas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que la corriente va a cambiar mucho más rápido, prácticamente no va a observar cambiar la velocidad cuando se cambian las cosas eléctricas. Entonces, se podría decir que para el instante, después de conectar la resistencia, para el instante después de conectar la resistencia, la velocidad va a ser la misma. Entonces, si la velocidad es la misma, entonces la tensión inducida es la misma, ¿cierto? Entonces, si la tensión inducida es la misma, entonces vamos a calcular la tensión inducida para el caso anterior. Entonces, vamos a sacar aquí, tenemos nuestro circuito equivalente. La resistencia de armadura, la resistencia adicional, y el voltaje de entrada. El voltaje de entrada lo tenemos. Vamos a hacer primero la ecuación. Entonces, tenemos el voltaje de entrada. Primero, la tensión inducida, ¿cierto? Va a ser igual al voltaje de entrada menos la suma de la resistencia, ¿cierto? Por la corriente de armadura. Tenemos el voltaje de entrada, tenemos estas resistencias, no tenemos la corriente y no tenemos la tensión inducida. Entonces, podemos obtener la tensión inducida de la operación nominal ya que la tensión inducida es igual a Kφ por omega. Kφ no cambia,
¿cierto? Y omega no cambia, al menos para el instante después de que se pone esta resistencia. Por lo tanto, la tensión inducida tampoco cambia. Entonces, vamos a tener primero la tensión inducida eh, desde la condición nominal. Entonces tenemos que la tensión inducida, ¿cierto? Tenemos la resistencia de armadura. Bueno, y aquí aparte estoy obviando un poco el tema del circuito de campo, ya que no lo estamos utilizando, pero debería estar aquí, ¿cierto? Porque es conexión shunt. Bueno, o mejor dicho, esto debería estar así. Entonces, bueno, obviando un poco el circuito de armadura, ¿cierto? O sea, el circuito de campo, la tensión inducida es igual a la resistencia de armadura, bueno, nada que ver, la tensión de entrada menos la resistencia de armadura por la corriente de armadura. Y la tensión de armadura nos dicen que es 120 volts, ¿cierto? De aquí del enunciado. Y la corriente de armadura 175. La resistencia de armadura nos dicen que es 0.026 por la corriente de armadura que es 175 y esto nos va a dar la tensión de armadura. Y esto nos da 115,45. Entonces, con esta tensión, devolviéndonos al caso con la resistencia adicional, entonces tenemos que, ahora la tensión inducida la tenemos, tenemos resistencia de armadura, la resistencia adicional y la tensión de entrada, ¿cierto? Sin considerar el circuito de campo que permanece constante. Entonces, la corriente de armadura, ¿cierto? Va a ser el voltaje que hay entre estos nodos, ¿cierto? Que sería voltaje de entrada menos la tensión inducida, dividido la resistencia que los separa, ¿cierto? Que es resistencia de armadura, más la resistencia adicional. Y tenemos que la voltaje de entrada es 120, el voltaje inducido, la tensión inducida es de 115,45, la resistencia de armadura es 0,026 y la resistencia adicional es de 1,5 ohm. Aquí se inserta una resistencia de 1,5 ohm. Y esto da una corriente de a mí esto me da 2,98 amperes. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo que no haya quedado claro? Llega lo mismo. Ya, gracias. Entonces, hay que sacar el torque neto.
porque nos piden el torque retardante, o el torque con el que está frenando. Entonces, el torque neto, ¿cierto? Torque neto es igual al torque electromagnético, ¿cierto? Menos torque de la carga. El torque de la carga lo podemos sacar asumiendo que es igual al torque electromagnético nominal, ¿cierto? Despreciando las pérdidas, que sería igual a la tensión, o sea, la corriente de armadura nominal por Cafí, mientras que el torque electromagnético actual lo podemos sacar como la corriente de armadura actual, ¿cierto? Por Cafí. Entonces lo que nos falta ahora es Cafí. Entonces falta Cafí. Pero tenemos la tensión inducida nominal y tenemos la velocidad nominal, que está acá, 900 RPM. Y sabemos que la tensión inducida nominal es igual a la velocidad nominal por Cafí. Entonces Cafí va a ser igual a la tensión inducida nominal dividido velocidad nominal. Y la tensión inducida nominal la sacamos acá, ¿cierto? Que es la misma que tenemos ahora, de 115,45. Vamos a poner aquí las unidades, volts, dividido 900, ¿cierto? Por pi dividido en 30. Y esto a mí me da... Casi a mí me da 1.225 volts segundo. Entonces, teniendo Café, podemos sacar el torque neto. Ahora sí, torque neto. Torque neto vendría siendo igual a la corriente de armadura, la corriente de armadura que tenemos en la condición actual, que es 2,98 por Café, 1.225 menos la corriente nominal, que es de 175, si no me equivoco. Sí, 175. Por Café nuevamente, 1.225. Entonces el torque neto es igual y esto a mí me da, si me pudieran confirmar igualmente, menos 210,725 Newton metro. ¿Alguna duda hasta ahí? O si alguien le dio distinto. A mí me dio menos 210,834. Ah, pero es casi lo mismo. Debe haber una diferencia en los decimales de Café seguramente. Entonces, si no hay si no hay dudas hasta ahí, avanzamos con el ejercicio 4. ¿Cómo estamos en la hora? 3 y cuarto. Estamos bien. Ya. Un motor shunt se ensaya con un freno Pironi, obteniéndose los siguientes valores.
La tensión en los terminales es de 120 volts, la corriente de línea es de 90 amperes, la velocidad es de 1250 RPM, el largo del brazo es de 63,5 centímetros, la lectura en la escala es de 10,44 kilogramos, la resistencia del enrollado del campo Chant es de 27,3 ohm y la resistencia de armadura más la resistencia de los interpolos es de 0,07 ohm. Suponiendo que las pérdidas de carga eh, son de 150 watts y que las pérdidas en el núcleo y las pérdidas por rocío de ventilación son constantes, determine el rendimiento del motor, la suma de las pérdidas por rocío de ventilación, la corriente de vacío, la potencia en HP desarrollada por la acción electromagnética de la armadura. Entonces, primero se nos pide el rendimiento del motor. Bueno, para empezar, por si es que alguien no lo ha escuchado nunca, el freno Proni, digamos, aquí tenemos el motor, es una especie, digo, como de palanca, no sé cómo explicarlo bien. A ver. Me está resultando el dibujo, a ver. Ahí, ahí. Tengo una especie de tuerca aquí para apretar. No. Bueno, el dibujo no es lo mío, pero algo así creo que se podría estar entendiendo. Finalmente, y este es el rotor de la máquina. En este caso, una máquina de corriente continua. Donde este de aquí es el largo del brazo. Finalmente, a lo que voy es que finalmente el freno Proni es un mecanismo que hace un torque sobre o sea, que ejerce un torque con la máquina que tiene un cierto largo de brazo, ¿cierto? Y finalmente ejerce una fuerza. Entonces, esa fuerza se ve reflejada en este peso de aquí. Con este largo de acá se puede calcular el torque que está ejerciendo. Dicho esto, no sé si alguien ayer se quedaron con alguna duda o bien si no se entendió la explicación. Bueno, quizás con el ejercicio se entiende un poco más. Entonces, en la letra A se pide el rendimiento del motor. Entonces, se tiene que un voltaje de 120 volts y una corriente de 90 amperes. Entonces, la potencia de entrada es igual a 90 por 120, ¿cierto? La potencia de entrada es voltaje de entrada por la corriente de entrada o la corriente de línea, ¿cierto? Corriente de línea, que sería igual a 120 por 90. Y esto me da a mí 10.800 watts. Luego, la potencia de salida de todo el sistema, ¿cierto? Vendría siendo igual al torque por la velocidad. El torque, como explicaba recién, vendría siendo el torque del freno Proni, ¿cierto? Que es que es fuerza por el largo, y esto es 10,44 por la gravedad, 9,8 por el largo, que son 63,5 centímetros, entonces en metros queda 0,635. Y esto a mí me da
64,968 Newton metro. Entonces, la potencia vendría siendo igual a 64,968 por la velocidad. Y la velocidad nos dicen que es de 1250 RPM. 1250 por pi dividido en 30. Y esto a mí me da 8504,29 watts. Entonces, la eficiencia finalmente, potencia de salida, es igual a 8000, bueno, a la potencia de entrada dividido la potencia de salida por 100%. O sea, al revés. Es la potencia de salida dividido la potencia de entrada. Entonces, el el rendimiento finalmente es igual a la potencia de salida, 8504,29 dividido la potencia de entrada, que sería 10.800 watts, y esto igual watts por 100%. Y esto da 0,787, es aproximadamente, bueno, por 100, que es aproximadamente 78,7% o 79%. Ahora, aquí me gustaría hacer un poco una aclaración, porque con el profe igual tuvimos esta discusión, finalmente porque esta potencia es la potencia que se le entrega a la carga, considerando las pérdidas que se encuentran ligadas al sistema mecánico. Esta potencia de salida que calculamos. Entonces, la eficiencia que acabamos de calcular sería en el fondo la eficiencia total del accionamiento. Yo le decía al profe que como eficiencia de la máquina podría decirse que en realidad a la potencia, para calcular la potencia de la máquina, ¿cierto? La que la máquina está entregando. ¿Tú te refieres a que es como la mecánica dividió la entrada? ¿Algo así? Lo que pasa es que, claro, la potencia que yo acabo de calcular, que sería esta de aquí, sería la potencia que se le entrega finalmente acá, la que llega finalmente a la carga, considerando las pérdidas que pueden haber, por ejemplo, en el freno Pronic, que aquí las simboliza, dice que son unas pérdidas de carga. Entonces se podría decir que la potencia de la máquina finalmente es la potencia que está llegando a la carga, vamos a poner potencia de la carga, más las pérdidas de la carga, potencia de pérdidas de la carga. Pero lo que me decía el profe es que generalmente se considera que todo el accionamiento es parte de la máquina, ¿cierto? En el fondo, y la potencia útil que le está llegando a la carga, ¿cierto? A este peso que está colgando, o es finalmente, este peso que está cargando la máquina, digamos, em, es finalmente este. Por eso, en el fondo, aunque digamos como potencia, se podría hacer la distinción, pero el profe me explicaba que generalmente se considera así como que las pérdidas del accionamiento son parte de las pérdidas de la máquina. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí se entiende.
Entonces, finalmente, la potencia de salida es finalmente la potencia útil que está llegando a nuestra carga. Ya, entonces, si no hay dudas ahí, pasar a la letra B, porque estamos un poco justo con el tiempo y nos faltan dos ejercicios, falta este y otro ejercicio más. Entonces ahora piden calcular las pérdidas por loss y ventilación. Entonces, tenemos la potencia de salida, ¿cierto? La potencia útil, y tenemos que la potencia, vamos a hacer el diagrama de pérdidas. Tenemos que las primeras pérdidas van a ser, este es conexión shunt. Las pérdidas en el campo, las pérdidas en el cobre del campo, para ser más específico, las pérdidas en el cobre de la armadura, las pérdidas por loss y ventilación, las pérdidas de la carga, y las pérdidas de la carga, ¿cierto? Y aquí tendríamos en el fondo la potencia de salida, ¿cierto? La potencia útil. Entonces, esta la tenemos. Tenemos las pérdidas de la carga. Nos faltan las pérdidas de ración y ventilación, ¿cierto? Le vamos a poner otro color para que se note, ¿cierto? Y hasta este punto de aquí, lo que tendríamos es la potencia electromagnética. Y entonces, si a la potencia electromagnética, o sea, si a la potencia de salida, entonces, la potencia electromagnética la podemos calcular, ¿cierto?, del circuito. Y nos faltaría esta de acá. Entonces, se podría decir que la potencia electromagnética es igual a la potencia por roce y ventilación más las pérdidas de la carga más la potencia de salida. Entonces, de aquí podemos sacar las pérdidas por roce y ventilación. Pero primero tenemos que sacar la potencia electromagnética. La potencia electromagnética, ¿cierto?, es igual a la tensión inducida por la corriente de armadura. Tenemos la corriente de armadura, pero no tenemos la tensión inducida. Pero la tensión inducida la podemos sacar del circuito equivalente. Entonces, tenemos nuestro circuito equivalente. Tensión inducida, resistencia de armadura, resistencia del campo, corriente de armadura, corriente del campo. Y tenemos la corriente, bueno, no tenemos la corriente de armadura en el fondo, tenemos la corriente de línea. Pero la corriente de armadura se puede sacar del LKC de acá. Entonces la corriente de armadura es igual a la corriente de línea menos la corriente del campo. Tenemos la corriente de línea, pero la corriente del campo no, pero se puede sacar del mismo circuito. Entonces, corriente de línea, la corriente del campo, ¿cierto? Va a ser la tensión de entrada dividida la resistencia del campo. La tensión de entrada es de 120 volts. Y la resistencia del campo es de 27,3.
Y esto da 4,4 amperes aproximadamente. Entonces, la corriente de armadura es igual a la corriente de línea menos la corriente del campo. Entonces, la corriente de armadura es igual a la corriente de línea, que es de 90 amperes. 90 menos 4,4. $85,6 amperes. Entonces, tenemos la corriente de armadura, nos faltaría la tensión inducida. La tensión inducida es el voltaje de entrada menos la resistencia de armadura por la corriente de armadura. Entonces, la tensión de armadura, o sea, la tensión inducida, ¿cierto? Es de 120 menos la resistencia de armadura, que es de 0,07. 0,07 por la corriente de armadura, que son 85,6 amperes. 120 menos 0,07 por 85,6. Serían 114,01 volts aproximadamente. ¿Ya? Entonces, con esta tensión inducida podemos calcular la potencia electromagnética, que es igual a la tensión inducida por la corriente de armadura, que serían 114,01 por 85,6. Y esto nos da 9.759,256. Entonces, tenemos que las pérdidas, la potencia electromagnética, ¿cierto? Es igual. No, esto está, aquí me equivoqué. La potencia de salida es igual a la potencia electromagnética. Bueno, puede que sea lo mismo, pero me enredé. La potencia electromagnética menos las pérdidas por roce y ventilación. Además, creo que así queda un poco más claro. La potencia electromagnética, ¿cierto? Menos las pérdidas por roce y ventilación, menos las pérdidas de la carga. Pero hay que tener en cuenta que la potencia que nosotros sacamos incluye las pérdidas de la carga. Esta potencia de acá es la potencia de salida. Así está bien, no dije nada. Y eso entonces daría. De aquí entonces podemos despejar que las pérdidas por roce y ventilación es igual a la potencia electromagnética menos la potencia de la carga, las pérdidas de la carga, digo, menos la potencia de salida. Entonces, las pérdidas por roce y ventilación es igual a la potencia electromagnética 9.759,256 menos la potencia de salida 8.504,29 menos las pérdidas de la carga, que son 150.
Y esto da 1104,966. Bueno, 97 no. 97 watts. ¿Cómo vamos con la hora? Parece que vamos a alcanzar a terminar este con suerte. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O no quedó claro el tema de las potencias y las pérdidas? Con el diagrama de flechitas queda claro. Con el diagrama queda claro. Ya, gracias. Entonces, ya tenemos ahí lo que son las pérdidas por loss y ventilación. Entonces ahora nos piden la corriente de vacío en la armadura. Es decir, sin carga. Es la letra C, si no me equivoco. Sí. Corriente de vacío. Entonces, como no tenemos carga, entonces la potencia electromagnética va a ser igual a las pérdidas por loss y ventilación, que es igual a 1000, chuta, ahí sí, que es igual a 1104,97 calculamos, watts. Entonces, EA, la tensión inducida por la corriente de armadura, es igual a 1104,97. Ahora, del circuito equivalente, ¿cierto? La tensión inducida es igual al voltaje de armadura menos la resistencia de armadura por la corriente de armadura. Tenemos el voltaje, ¿cierto? Porque va a ser el mismo. La resistencia. No tenemos la corriente, no tenemos la tensión. Entonces aquí vamos a hacer un arreglo que igual habíamos visto antes. Vamos a multiplicar por la corriente de armadura. Entonces nos queda que la tensión de armadura por la corriente de armadura es igual al voltaje de armadura por la corriente de armadura menos la resistencia de armadura por la corriente de armadura al cuadrado. Entonces ahora, esto de aquí sí lo tenemos, ¿cierto? De aquí arriba. Esto de aquí sí lo tenemos, esto es incógnita y esto es incógnita. Entonces nos queda una ecuación cuadrática de una sola incógnita. Entonces, nos queda que la resistencia de armadura por la corriente de armadura al cuadrado menos voltaje de armadura por la corriente de armadura más la tensión inducida por la corriente de armadura es igual a 0. Entonces, vamos reemplazando la resistencia de armadura 0,07. 0,07 por la corriente de armadura al cuadrado menos la tensión de armadura que era 120 si no me equivoco, 120 por la corriente de armadura más la tensión de armadura por la corriente de armadura, pero eso lo tenemos aquí arriba, que es 1104,97 igual a 0. Entonces, aquí yo voy a aplicar al menos la forma usual de resolver esto, menos b, ¿cierto? Vamos a anotarlo aquí, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 por a por c, dividido en 2a. Esto da 120 más menos la raíz cuadrada de 120 al cuadrado, menos 4 por 0,07 por 1104,97. Y esto dividido por 2a, es decir, por 2 por 0,07. $120 al cuadrado menos 4 por 0,07 por 1104,97. Entonces esto a mí me da, recordando que estamos resolviendo la corriente de armadura 1 y 2, ¿cierto? Porque nos va a dar dos soluciones.
120 más o menos 118,7 dividido 2 por 0,07. Y esto a mí me da dos soluciones. Una me da 1705 amperes y la corriente de armadura 2 me da 9,29 amperes. Ahora, lo lógico es que como está en vacío, la corriente sea baja. Ahora, como lo vimos anteriormente en otro ejercicio, comprobamos en la tensión inducida, ¿cierto? La tensión inducida es igual al voltaje de entrada menos la corriente de armadura por la resistencia de armadura por la corriente de armadura. Entonces la tensión de armadura es igual a 120 menos la resistencia de armadura, que era 0,07 por 1705, una de las soluciones era 1. Y esto a mí me da 0,65. La solución 2 sería 120 menos 0,07 por 9,29. Y esto da una tensión inducida de 119,35. Y como igual que el antes anterior, la tensión inducida mayor es la que es la solución correcta. La mayor caída de tensión en la tensión inducida. Y ahora, chuta, estoy pasado en la hora, no sé si les molesta, la siguiente no dura más de 2 minutos. Si me pueden disculpar, un minutito que me demore con el último ítem de la 4 para terminarlo. Les pido disculpas por el largo. Que piden la potencia en HP desarrollada por la reacción de armadura, que en el fondo sería por la potencia electromagnética. Entonces, la potencia electromagnética, yo esto asumo que es para el caso nominal. Entonces, para el caso nominal, tenemos que eran 8504,29 la potencia de salida. Va a ser igual, la potencia electromagnética sería la potencia de salida, ¿cierto? Que está aquí, bueno, sería más la potencia de pérdidas de la carga, más la potencia de roce y ventilación, que serían 8504, más la potencia de la carga, o sea, las pérdidas de la carga, que dan 150, más las pérdidas por roce y ventilación, que son 1104, aproximadamente. Y esto me da 9758 aproximado. Entonces, un HP es igual a 745,7 watts. Entonces la potencia electromagnética en HP vendrían siendo los 9758 watts, ¿cierto? Esto recordar que está en watts, porque 1 HP son 745,7 watts. Y esto da aproximadamente 13,1 HP. Ya, no alcanzo a hacer el ejercicio 5, así que yo tengo otra clase, dice Marcelo. Bueno, no alcanzo a hacer el otro ejercicio, así que voy a conversar con el profe qué hacemos con esa parte. La parte de la ayudantía ya estaría quedando hasta aquí. Voy a dejar de grabar y